Muy bien, vamos entonces a continuar con el siguiente tema. Esto sigue siendo parte de estadística descriptiva. Ahora vamos a entrar en la parte de medidas de dispersión. Y ok, ¿qué nos van a decir estas medidas? Básicamente lo que nos van a dar es el grado de variabilidad de una variable, válgame la redundancia. En pocas palabras, esto es como decir qué tanto se puede mover una variable, si se mueve poco, si se mueve mucho, o comparándola con otra, si se mueve más o si se mueve menos. En este tipo de medidas vamos nosotros a identificar tres. La primera, que es este de aquí, tenemos que es el rango. Y este no es nada más que la diferencia entre el dato más grande y el dato más chico. Entonces lo tenemos de esta forma. R, que es el rango, va a ser igual a la X máxima, que es nuestro dato más grande, menos la X mínima, que es el dato más pequeño que tenemos. Ok, en segundo lugar, tenemos nosotros la varianza. Y esta la que nos va a decir es la variabilidad de los datos con respecto a su media. Pero mucho ojo, nos la va a dar en unidades cuadradas. Ahorita van a ver por qué. La fórmula que tenemos para calcularlo es de esta forma. S cuadrada nos indica la varianza y se calcula de este modo. 1 sobre n menos 1 por la suma desde igual a 1 hasta n de x sub i menos x barra, todo elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, evidentemente, por ese cuadrado que tenemos aquí es que nosotros tenemos unidades cuadradas. Y además, también podemos notar que para nosotros poder calcular la varianza de la muestra, necesitamos primero obtener la media de la muestra. Entonces, de ese modo se están complementando. Y por último, vamos a tener nosotros lo que es la desviación estándar, que se calcula exactamente de la misma manera. La única diferencia es que al resultado le vamos a sacar raíz cuadrada. Y a diferencia de la varianza, esta sí nos dice en unidades unitarias, por decirlo de algún modo, cómo están variando los datos con respecto a su media. Entonces, estas son las tres medidas de dispersión que nosotros vamos a identificar. Ok, ahora vamos a utilizar estas en un ejemplo. Aclarando un poco lo del rango, no lo vamos a utilizar en el siguiente ejemplo, lo vamos a ver un poco más adelante, ya que veamos cómo hacer tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados y no agrupados. Este dato de aquí sí lo vamos a necesitar, pero por el momento no quiero que le hagan caso. De todos modos, sí me gustaría que tuvieran en la fórmula y que lo consideren también que es una medida de dispersión. Muy bien, vamos entonces con el ejemplo. Ok, entonces dice, se utiliza cierto polímero para los sistemas de evacuación de aviones de alguna fábrica. Es importante que este polímero sea resistente al proceso de envejecimiento. 20 especímenes de este polímero fueron utilizados para realizar un experimento. 10 fueron asignados de manera aleatoria para exponerse a un sistema de envejecimiento acelerado del lote, el cual implica la exposición a altas temperaturas por un periodo de 10 días. Se hicieron mediciones de resistencia a la tensión de los especímenes y se registraron los siguientes datos sobre resistencia a la tensión en PSI, es decir, en libras por pulgada cuadrada. Entonces tenemos aquí nuestras dos muestras. A 10 de 10 datos fue sin envejecimiento y los otros 10 con envejecimiento. Ok, entonces nos dice, inciso A, calcula la varianza de las muestras proporcionadas, así como sus desviaciones estándar. Muy bien, entonces antes de nosotros proceder a calcular la varianza y desviación estándar de cada una de las muestras, necesitamos primero calcular la media respectiva a cada una de estas dos muestras. Entonces, vamos viendo con esto. Para empezar, tenemos nosotros dos muestras. Digamos la de sin envejecimiento, N1, que es de tamaño 10, porque tenemos 10 datos, y N2 también va a ser de tamaño 10. En este caso, ambas muestras tienen el mismo tamaño. Muy bien, entonces tenemos que sacar la media de cada una de esas muestras. Entonces, X1 barra, digamos así la media al primer lote, sería entonces 1 sobre N1 por la suma desde I igual a 1 hasta N1 de X sub I.
vamos a sacar nada más la media aritmética. Entonces es sumar 227 más 222 y así sucesivamente hasta 221. Ok, si ustedes realizan este procedimiento, pueden confiar plenamente en mí de que este resultado les va a dar 222.1. Ok, entonces este es el promedio de mi primera muestra. Este lo vamos a tener acá. Ahora, para el segundo, x2 barra, pues esto va a ser evidentemente 1 sobre n2 por la suma desde i igual a 1 a esta n2 de x sub i. Lo mismo, van a sumar todos los datos, lo dividen entre el número de datos que tienen y esto les va a dar como resultado 209.9. Ok, entonces de este modo nosotros ya tenemos nuestras medias. Vamos, lo ponemos aquí aparte. X1 tenemos que es 222.1, X1 barra, perdón. Y X2 barra es 209.9. Perfecto, ya tenemos los promedios. Ahora voy a borrar un poco estas fórmulas de acá. Y ahora sí, vamos a proceder a calcular las varianzas de cada una de estas muestras que se nos presentan aquí. Muy bien, entonces vamos con el primero. S1 cuadrada, denotémoslo así para la varianza de la primera muestra. Esto va a ser entonces 1 sobre n1 menos 1 por la suma desde i igual a 1 hasta n1 de x sub i menos x1 barra. Ojo aquí, estamos usando x1 barra porque es el que estamos utilizando para la primera muestra. Y todo esto elevado al cuadrado. La parte tediosa en este tipo de cálculos es principalmente esta sumatoria de aquí. Entonces sí, realmente va a ser lo más largo que van a utilizar. Pero de hecho hay una forma más rápida que lo pueden hacer ustedes con la calculadora. Déjenme agarrar la mía para irlo siguiendo. Por ejemplo, para el primer dato, que es el 227, el primer término de la suma, lo que ustedes pueden hacer, escriben en la calculadora 227 menos mi x1 barra, que es este de aquí, 222.1, eso lo elevan al cuadrado. Ya después ustedes de que le dan igual, pues les va a dar un resultado. Y si se dan cuenta en su calculadora, hay un botón que dice M+. Ustedes le pican a ese botón y automáticamente este valor que ustedes les dé se va a guardar en esta memoria, en M+. Ustedes van a hacer esto con todos los datos, acordándose de dejar constante siempre la media. Y a cada uno le van a ir picando M+, M+, M+. Y al final, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a picar la tecla que dice alfa. Después se van a la letra que está en rojo, que es la M, que es la memoria en la que se guardó, por eso el M+. Y después le van a dar igual. Y ya les va a dar el valor de toda esa suma. Siguiente paso, multiplican por 1 sobre n1 menos 1. Y así es como ya ustedes van a obtener su varianza para la primera muestra. Okay, entonces, si ustedes hacen todo ese procedimiento, que está un poco tedioso, pueden confiar plenamente en mí, en que esto les va a dar 23.6556. Esto está redondeado a 4 decimales. Bien, lo mismo vamos a hacer entonces para la segunda varianza. Entonces, en este caso, s sub 2 al cuadrado, pues va a ser 1 sobre n2 menos 1 por la suma desde i igual a 1 hasta n sub 2 de x sub i menos
x2 barra. Y eso elevado al cuadrado. Mismo procedimiento, cuando ustedes lo apliquen, y si confían en mí, esto les va a dar 42.1. En este caso así quedó, no tuve que redondear nada, este fue el resultado exacto que me dio. Y bien, entonces ya tenemos nosotros la varianza de cada uno. Ahora sí podemos decir, complementando el inciso A, S1 cuadrado es 23.6556 y S2 cuadrado es 42.1. Siguiente paso, ahora para sacar las desviaciones, vamos a tener que sacar raíz cuadrada a estos resultados que nosotros ya tenemos. Entonces, cuando ustedes apliquen raíz cuadrada de 23.6556, esto les va a quedar 4.8637. Y en el segundo les va a quedar que la desviación para la segunda muestra es 6.4885. Aquí me quedó como 9, nada más borramos un poco. Ok, más o menos, ahí quedó. Bien, entonces ya tenemos nosotros las desviaciones. Ahora, ya que terminamos el inciso A, vamos viendo la siguiente pregunta. Dice, ¿parece haber alguna evidencia de que el envejecimiento afecte la variabilidad en la resistencia a la tensión? Ok, ¿cómo vamos a responder a esta pregunta? Como nos está preguntando de la variabilidad, si es que llega a ser afectada, pues vamos fijando en las desviaciones. Si se dan cuenta, la primera desviación, que es de la muestra a la cual no le aplicaron el envejecimiento, fue de 4.8637. Es decir, con respecto a la media, estos datos tienen una variación de esto de aquí. Y en el segundo, a los que sí les aplicaron el procedimiento de envejecimiento acelerado, si se dan cuenta, la variabilidad fue todavía más grande. La desviación estándar es más grande acá. Que a pesar de que las dos desviaciones son pequeñas, de 4.8 a 6.4, sí es una diferencia bastante considerable. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿para hacer alguna evidencia de que el envejecimiento afecta la variabilidad? Sí, sí hay evidencia, porque si hubieran sido desviaciones que fueran más parecidas, no sé, pongamos un aquí 4.86, se queda igual, y aquí fue un 4.9, 4.5 o valores muy cercanos, podremos decir que no hay suficiente evidencia. Pero, como si hay una diferencia considerable, podemos notar que sí, a fin de cuentas, sí afecta que apliquen el proceso de envejecimiento a que si no lo aplican. Entonces, de este modo, ustedes contestan la pregunta. No, obviamente es como parafraseando, no tienen que contestar de una forma específica, simplemente con sus palabras expliquen por qué sí o por qué no puede verlo, y con eso es suficiente. Entonces, conclusión, sí, hay evidencia de que afecta la variabilidad el aplicar o no envejecimiento acelerado. Y bueno, entonces de algún modo ya vimos que se acumula un poco lo del tema pasado, únicamente la parte de la media. Pero muy bien, entonces hasta aquí dejamos y en la siguiente tarea va a estar todo un poco más acumulado. Van a tener que sacar también varianzas, medias y deberán ya ser capaces de poder hacerlo.